Hemos visto semana pasada la conclusión de la parte doctrinal de Romanos. Romanos podemos dividir de la siguiente manera. Hay una parte doctrinal llena de verdades eternas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Y Pablo va construyendo esas verdades para que a partir del capítulo 12 ahora empiece a poner algunas aplicaciones prácticas de todas esas verdades que él ha hecho. A nosotros, hermanos, nos falta unidad, nos falta misericordia, nos falta servicio, nos falta humildad y todo eso, como hemos dicho, es porque tenemos esta actitud de reservarnos ciertos derechos que nosotros tenemos, reservarnos a nosotros mismos. Nos ponemos como que tenemos ciertas cosas reservadas que queremos hacer de nuestra manera. Pero veremos que esto se resuelve cuando recordamos lo que ha sido hecho por nosotros y recordamos quiénes somos, recordamos las bondades de Dios y nos entregamos a Él completamente. Dios nos exhortará en este texto a que como una ofrenda nos entreguemos a Dios, movidos por su misericordia. Que seas una ofrenda al Señor, movido por su misericordia. El texto empieza diciendo, así que hermanos, os ruego, Dios por medio de Pablo está rogando, está exhortándonos a que seamos una ofrenda al Señor. Una ofrenda que es entregada. ¿Cómo es esta ofrenda? Dice ahí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso Pablo está hablando con un pueblo acostumbrado con sacrificios, son los judíos. Hoy ya no estamos acostumbrados, pero en la mente del judío es muy claro que es un sacrificio. Y leyendo el Antiguo Testamento ustedes pueden ver claramente que es un sacrificio. Es este animal, este becerro, carnero, principalmente el cordero, que está siendo llevado como sacrificio. ¿Acaso el cordero tiene el derecho de decir no quiero? Algunos de los sacrificios se para decir un rato. Nadie me ha preguntado mi opinión acá. El sacrificado no tiene esta opción, ese derecho. Él pierde el poder sobre su propio cuerpo. Es algo entregado sin reservas. Vemos en la Biblia el ejemplo de Abraham, el día en que llevó a Isaac, su hijo, cuando Dios le pidió como sacrificio a Isaac para probar su fe. Y en ningún momento en la Escritura aparece Isaac diciendo algo. Reconoció su estado como sacrificio y actuó de acuerdo. Sin condiciones sobre su propio cuerpo. Es entregado a la merced de Dios. Hermano, en esta entrega como ofrenda al Señor de tu vida, recuerda que ya no eres tuyo. Tú no eres tuyo. Tu cuerpo no te pertenece. Tu vida no te pertenece a ti. Estás a la disposición. Y ahí vas a luchar con este pensamiento de yo quiero agradar a Dios, pero no en eso. O quiero trabajar, pero no así. O no, y te reservas ciertas áreas de tu vida, o ciertas actitudes, o ciertas cosas que Dios te manda hacer, que eso no es un sacrificio. Estás a la disposición de Dios. Dice continúa el versículo, sacrificio vivo santo. Aquí la palabra santo se entiende como algo separado especialmente para el uso de Dios.
Dios quiere que esa ofrenda sea solo para Él. Y Dios es celoso. Él quiere una exclusividad y una excelencia también. Siempre cuando vemos en los sacrificios del Antiguo Testamento, hablando la ilustración de la santidad de Dios, son tan estrictos los procesos, mostrando la excelencia que Dios requiere del servicio hacia Él. Dios quiere una ofrenda excelente de tu parte, en excelencia. Estos sacrificados, estos becerros, carneros, corderos, alguna vez el pastor hablaba de eso, era algo separado para eso. Tenías que tener algo puro, sin manchas, sin defectos, y entonces la persona, ya desde un principio que ve que nació bien, nació bonito, ese es el que voy a sacrificar al fin de año o en tal situación, y lo cría, lo alimenta, ya con una mentalidad de excelencia para el Señor. En tu vida, hermano, en tu corazón solo existe un rey. Solo puede existir un rey. No hay, Dios enseña, no hay como servir a dos señores de manera excelente. O vas a servir a ti, o vas a servir al Dios de las riquezas, o servirás a Dios. No hay como dividir las dos cosas. Excelencia al Señor, santidad al Señor. Sigue el versículo. Esta ofrenda que es tu vida, tu cuerpo, es agradable a Dios. Vamos a ver a través de este capítulo qué cosas son agradables a Dios, pero ten ya en mente, no es en primer lugar lo que es agradable a ti. Dios se agrada de ciertas cosas que tal vez a ti no te agrada y tú tienes que cambiar y que tu ofrenda, tu vida sea agradable a Dios. Él decide cómo quiere ser alabado, Él decide cómo quiere ser servido, Él decide cómo quiere su ofrenda, sus sacrificios. Vemos bien claro tantas reglas y tantas especificaciones de los sacrificios en la palabra de Dios, como simbolismo de lo que Él quiere en el corazón de sus servidores. El tabernáculo, todas las descripciones exactas. Dios decide cómo quiere ser alabado. Vamos a hablar de diferencias. Hay diferencias entre cada uno, hay creatividad, hay muchas cosas que Dios nos ha dado, pero hermanos, cuando el tema es servir al Señor, alabar al Señor, en primer lugar no está tus ideas, no está, yo tengo una nueva manera de servir a Dios. En primer lugar está cómo Dios decide ser alabado. Por ejemplo, tenemos en los 10 mandamientos, Dios dice, no te harás imagen de escultura para adorarme. Punto. Pero yo quería adorarte, Señor, con una bella imagen y hacer algo tan bonito excelente. No quiero. No es así que yo quiero ser adorado. Punto. ¿Entienden? Dios decide cómo quiere ser adorado. Dios nos enseña su palabra. ¿Qué es agradable a Dios? Esa debe ser nuestra búsqueda a través de estos versículos que vamos a leer. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Porque es así como Él quiere su ofrenda. Y termina el versículo 1, que es vuestro culto racional. Aquí la idea es un culto que involucra la mente, que involucra la parte espiritual, tu ser, tu voluntad, tu alma, en contraste con un servicio puramente externo, en contraste con un servicio puramente ritual. Dios no quiere una ofrenda que sea externa o puramente de fachada, pero con toda tu mente, con todo tu corazón, tu alma, tu ser y tu cuerpo, vas a gastar tu cuerpo en el servicio al Señor, ciertamente, pero no de manera simplemente externa, un servicio hipócrita, es con todo tu ser. Esta ofrenda es sacrificial, es santa, es agradable a Dios y es
racional. Estamos entendiendo qué es lo que Dios quiere decir con racional. Entonces veremos a través de estos versículos, pero siempre teniendo en mente estas 4 cosas. Continúa versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. De nuevo dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No es solo algo externo, tienes que entender lo que estás haciendo, por qué estás haciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. De nuevo, esta palabra agradable es la misma de arriba. Es algo agradable a Dios y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La primera actitud, la primera característica que vemos de esta ofrenda, de esta entrega en ofrenda, es un matar constantemente el orgullo. Pablo nos va a decir eso. Tienes que olvidarte de la superioridad, que eres superior en alguna manera a tus hermanos. Y luego hace un paréntesis un poco largo de varios versículos. Hay diferencia entre hermanos. Hay diferencias aún entre dones. Hay diferencias en la manera como Dios quiere usar a cada uno. Y por estar en un país socialista, a veces nos suena raro que personas reciban cosas diferentes. No que todos tenemos que recibir lo mismo, todos tenemos que... Con Dios, Él dice, diferente para cada uno. Sin superioridades. No hay un superior a otro. Hay un cuerpo, pero de diferentes maneras van a servirme, dice versículo 3, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay una diferencia entre cada uno, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, recuerda eso, un cuerpo, muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. ¿Entienden esas dos ideas? Hay variedad, pero hay uno. Así como es un cuerpo y muchos miembros, hay muchas diferencias, pero es en unidad, es sin superioridad. Así nosotros, de versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía o si se conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. Las palabras usadas acá tienen la idea de decir, nuevamente de la parte de la excelencia. Si Dios te ha dado esta capacidad de... La palabra profecía es hablar la palabra de Dios. Hágalo. Sé excelente en eso. Si de servicio, sirva. Si es de enseñanza, usa este don. Si es de exhortar, exhorta. Si es de repartir con excelencia, con liberalidad. El que preside con solicitud, esta actitud de prontitud, de hacer lo que Dios quiere. El que hace misericordia con alegría. Hay todas esas diferencias, pero no hay uno más que otro. Miren el versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, creyendo que una actividad, una actitud es superior a la otra. Esta palabra asociándoos con los humildes trae la idea de caminar al lado. Cuando empiezas a crecer en la fe, te puede venir la tentación de creer, al mirar a un creyente nuevo, de superioridad. Te puede venir la tentación de, ya estoy en un nivel de mayor. Dios te manda a caminar al lado. A pasar tiempo
con aquellos que están creciendo, que están empezando. Botando este pensamiento de superioridad, buscando la unidad, caminar al lado, invertir tiempo, invertir tu vida, invertir fuerzas, paciencia, porque tú no eres superior a nadie en el cuerpo de Cristo. Eres igualmente pecador, salvo por la gracia de Dios. Y si este hermano está luchando con un pecado que tú no significa que él sea inferior. Porque tú estarías en pecados peores si no fuera la gracia de Dios. Y Dios quiere usarte para ayudar a este hermano a crecer, así como tú has podido crecer gracias a la obra de otros hermanos. Pero toda esta actitud de tener diferencias sin superioridad, nuevamente, debe ser una actitud de entrega tuya como ofrenda al Señor para realizar esta búsqueda de unidad. Una ofrenda sacrificial, que no vas a tener reservas, con Él no quiero trabajar. O no, quiero reservarme el derecho de no hacer eso. Recuerda, un sacrificio no tiene esta opción. Es santo. Estás buscando lo que Dios quiere hacer de ti. Estás separado para Dios. Es agradable a Dios. Todas esas diferencias es así como Dios quiere trabajar. Dios quiere trabajar con diferencias, hermanos. Así dice la Biblia. Así Dios creó a los hombres. Tenemos diferencias. Tenemos gustos diferentes. Y si tú solo quieres trabajar con aquellos que son iguales a ti, no vas a aprender el amor que Dios te quiere enseñar. Esa es la principal razón por las cuales hay ciertas peleas sobre cosas no pecaminosas, obviamente, pero diferencias de gustos, diferencias de pensamientos sobre ciertas cosas no pecaminosas. El principal problema es que no quieres amar a esta persona. No es que hay una diferencia que tiene que ser igual. Hay diferencias, Dios está diciendo, pero en las diferencias es un cuerpo y es así como Dios quiere trabajar. Y todo eso lo vas a hacer como una ofrenda racional, no de manera externa, pero vas a buscar la unidad, buscar el servicio con tu mente, con tu corazón, con tu alma, con tu espíritu, sabiendo lo que estás haciendo. Sigue versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. No hay tiempo para hablar sobre el verdadero amor, pero hermanos, el amor no es solamente un sentimiento. El amor bíblico es acción. Y cuando dice ahí amor sin fingimiento, yo lo veo por el contexto que lo que Dios quiere decir es lo que viene luego enseguida. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Un amor fingido es un amor que no aborrece lo malo. Un amor fingido es un amor que no sigue lo bueno. Al ver un pecado en tu hermano, yo lo amo tanto y no quiero reprenderle. Ese es un amor con fingimiento, según la palabra de Dios. Eso no es el amor verdadero. El amor sin fingimiento es aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amas a tu hermano, exhórtalo. Una de las principales razones por las cuales nos reunimos y que Dios nos manda a congregar es la exhortación. No dejéis de congregaros, sino exhortándoos. La función de estarmos viniendo, de que vengamos aquí juntos a tener un lugar y no solo estudiar en nuestras casas la palabra de Dios, aparte de recibir la predicación, es ese trabajo de exhortación.
de apuntar pecados, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a otros fraternalmente. La palabra fraternal es conectada con hermanos. Es parte de tu cuerpo el hermano que está a tu lado. Que mires al otro hermano que está a la otra punta, él es parte del mismo cuerpo en el cual estás. Y eso se aplica en el matrimonio, pero vamos a aplicar ahora en la iglesia. Si tu hermano está en pecado y no le corriges, no es para tu bien, porque él es parte de tu mismo cuerpo. Si peleas con tu hermano y ganas una pelea, digamos, no estás ganando nada porque él es parte de tu cuerpo, estás ganando contra tu propio cuerpo. El amor fraternal busca aborrecer lo malo, seguir lo bueno. No hay superiores. Más bien los otros son superiores. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Si vas a tener algún superior, que tenga en tu mente que los otros son más importantes que tú. Esa es la actitud sacrificial de la ofrenda. La santidad, nuevamente, hacer todo eso con excelencia, porque es agradable a Dios de esa manera, que los hermanos se afilen entre sí. Y lo estás haciendo de manera racional, no de manera externa apenas. Sigue el versículo 11. Hablando de servicio a Dios, esa relación, estábamos hablando de la relación entre hermanos, ahora un poco sobre la relación directa con Dios, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Racional, nuevamente, recuerda. Diligencia, fervientes, nos hacen recuerda esa santidad que Dios desea de la ofrenda, esa excelencia. Cuando dice gozosos en la esperanza, trabajas con la mente en lo que estás haciendo. Recuerda todas las promesas de Dios. Vives con gozo. Sufridos en la tribulación. Hemos dicho que es sacrificial y es así como Dios quiere. Por eso no es agradable a ti esta parte. Pero en ningún momento Dios dijo que en primer lugar está lo que es agradable a ti. Dios quiere y es agradable a Él que el servicio de esta ofrenda sea sufrido en la tribulación, constantes en la oración. Agradable a Dios es que dependas de Él. Versículo 13, nuevamente hablando de misericordia entre hermanos, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Sacrificial. Recuerda, esta ofrenda mía es sacrificial. No tenemos de qué, yo por lo menos no tengo de qué murmurar cuanto a la hospitalidad de nuestro pastor. Y muchos aquí son testigos de eso. Imiten, hermanos. Seamos hospitalarios. Sabía que me iba a equivocar. Bendecid, gozaos, llorad con los que lloran. No estás en primer lugar, no te reserves para ti sin dar. Reservar para ti ciertas áreas de tu vida. Dios quiere esta ofrenda sacrificial que no tiene reservas, no tiene tacañez. Llora con los que lloran, gócese con los que gozan. No mires a hermanos y retengas tu gozo para con él. Él se está gozando, gócese con él. Él se está sufriendo, sufra con él.
Y los versículos finales hablan de una misericordia en general a todos los hombres. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La actitud de misericordia viene de un corazón que se está ofreciendo de manera sacrificial. Porque a nadie es natural sufrir algo de alguien y bendecir a este alguien. Pero es lo que Dios dice. Bendecid y no maldigáis. Que para que tú puedas llegar delante de Él en este momento, que tú puedas estar orando a Él y no seas consumido por su santidad, fue necesario la sangre de Cristo. ¿Quieres calcular el tamaño de la justicia de Dios? ¿Quieres calcular el tamaño de su ira? Recuerda que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, amado, tuvo que morir para que tú tengas comunión con Dios, para que tú tengas un lugar a su presencia. Calcular la misericordia de Dios, mira la cruz. Calcular el amor de Dios. ¿Cuánto Dios te ama? Mira la cruz. Por amor, Él estuvo dispuesto a matar su mismo Hijo para que tú estés vivo en su presencia y tengas vida eterna. Cristo es la respuesta. Todas esas preguntas se responden en Cristo. Entonces, ¿cómo hago para hacer esas cosas que Dios me exhorta? La respuesta es la misma, mira a Cristo. ¿Quieres matar el orgullo que hay en ti? Mira las misericordias de Dios. Aquel que era el rey exaltado, entronizado, creador del cielo y de la tierra, se humilló hasta venir a la tierra. El que creó la vida se humilló a morir. ¿Quieres amar a sus hermanos de manera real, verdadera, aborreciendo lo malo? Cristo constantemente te reprocha, constantemente te corrige por su palabra y está eternamente para interceder por ti también. ¿Quieres saber cómo amar a tus hermanos? Mira lo que Cristo hace por ti diariamente. ¿Quieres servir a Dios de manera diligente, sufrida? Mira el sufrimiento de Cristo, que sufrió la tribulación sin pecar, constantemente dependiendo de Dios. Y Él te enseñó a hacer lo mismo, y Él te enseña a hacer lo mismo. ¿Quieres ser misericordioso entre los hermanos? Mira a Cristo que compartió con ricos, compartió con pobres, y te invitó a ti a la comunión eterna con Él. Él dejó escritos salmos que en tu alegría te ayudan a alabar a Dios, pero si estás triste, los salmos te van a ayudar a tener una actitud de tristeza correcta para con Dios. ¿Quieres ser misericordioso con los hombres? ¿A sus enemigos? ¿Quieres entender cómo puedo amar a un enemigo? ¿Cómo puedo bendecir, orar? No hay fuerzas para eso. Recuerda de Cristo, que a sus enemigos dio de comer, dio de beber, oró por ellos. Pero recuerda que cuando yo digo sus enemigos, yo no me estoy refiriendo a los judíos. Antes de que tú te conviertas, tú eras un enemigo de Dios. Y desde que de tu niñez, Cristo te dio comida, Cristo te dio lo que beber,
estuviste vivo todos estos años que eras un enemigo de Dios. Hasta el día en que Él te trajo así. Dios nos establece cómo es la ofrenda. Y nos dice Romanos, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay capacitación en Cristo, en la cruz, para hacer todas esas cosas. Dios quiere una ofrenda sacrificial sin reservas, quiere una ofrenda santa, excelente, quiere una ofrenda agradable a Dios, que busca sus reglas de Dios. Y una ofrenda racional, que es todo el ser, no es solamente la parte externa. Y la única manera de hacerlo es por la capacitación que viene por Cristo. Y si Cristo, siendo Hijo de Dios, se ofreció a sí mismo como una ofrenda sacrificial, excelente, santa delante de Dios, para agradar a su Padre, no solo de manera externa, sino racionalmente. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién piensas que eres para no hacer lo mismo? Vamos a orar.